hacer una claquita por el sonido. ¿Estoy en cuadro ahí? Neta no. Acá sí. Ahí estoy moviendo. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Cuadro? ¿Picó? Cuando quieran. Perfecto. Bueno, en primer lugar, me gustaría si te podés presentar, decir tu nombre, puesto que ocupás, hace cuánto tiempo formas parte del INR. Bien. Mi nombre es Paula Lacaño, ocupo el cargo de encargada del Departamento de Género y Diversidad del INR. Trabajo en temas de cárceles y género hace 15 años aproximadamente. Y para comenzar, ¿cuál es el total de mujeres privadas de libertad hoy en día? Son alrededor de 1.050 mujeres y 14.400 aproximadamente varones privados de libertad. Capaz que en eso habría que, o sea, en eso, lo de repetir la pregunta que contaba bien. Perdón. Que son aproximadamente no sé qué privados de libertad. Está, perfecto. Son 14.500 personas privadas de libertad, representan un 7% de la cantidad de mujeres que se encuentran en el contexto de privación de libertad. Perfecto, y para dar inicio al tema específico de esta entrevista, ¿qué actividades realizan las iglesias dentro de las cárceles de mujeres? Bueno, entran varias congregaciones religiosas, trabajan todo lo que tiene que ver con la fe, con la espiritualidad, y también desarrollan diferentes actividades de recreación, actividades, por ejemplo, el Día de la Madre, determinadas fiestas y eventos organizan, bailes, o sea, es muy variada la cantidad de actividades que realizan. ¿Y cómo funciona la educación no formal de los cultos religiosos? En realidad hay un protocolo en el INR para todo lo que tiene que ver con las congregaciones religiosas, que hay determinados requisitos, formalidades que deben cumplir para poder ingresar a una unidad penitenciaria. Allí se pide, por ejemplo, que sean una personería jurídica y bueno, y después que tienen esos permisos, en realidad, como bueno, por constitución hay una libertad de religión y de culto, el INR no controla las actividades que hacen las religiones, sino que controla más que nada los requisitos jurídicos para poder habilitar el ingreso. Yo, de mi experiencia, por ver a congregaciones religiosas trabajando o en actividades, más o menos puedo informarte de lo que veo, que es, bueno, desde hacer bautismos, encuentros más de tipo espiritual, a actividades como el Día de la Madre, festejos del Día del Niño, o actividades que tienen que ver con donaciones, por ejemplo, que les traen insumos de higiene, y más o menos en ese marco son las actividades. Los trabajos, las actividades que se generan son libres de culto, ¿no? Sí, claro. Nosotros no controlamos los contenidos que llevan las congregaciones religiosas, que eso también a veces genera una tensión. Por ejemplo, yo que trabajo en la parte de género, a veces eso puede generar algunas tensiones con el lineamiento institucional en lo que tiene que ver a la perspectiva de género y diversidad. Entonces, cuando a veces alguna mujer o varón privado de libertad nos comenta alguna cuestión, tratamos, bueno, de ver cómo se puede solucionar o hacer alguna actividad socioeducativa como para dar el lineamiento institucional. Recuerdo, por ejemplo, una situación que pasó con un varón trans privado de libertad que me llegó a comentar que no me acuerdo bien de qué organización religiosa, lo quería como curar o lo quería salir de su identidad de género, y en realidad yo ahí quería que la persona denunciara, pero ya no estaba dispuesta a denunciar, y bueno, trabajamos un poco con esto de cuál es el lineamiento institucional, la ley de la identidad de género, que ella puede expresar su identidad como se autopercibe, y un poco trabajar en esos conceptos, pero a veces esa tensión existe con el tema de las religiones. Y en ese tipo de casos, ¿cómo se manejó el INR? En este caso, cuando yo me entero que fue una forma informal de este caso, donde una persona privada de libertad, un varón trans, me dice que una congregación religiosa le expresa que lo tenía que curar, que había nacido biológicamente mujer y tenía que ser mujer, bueno, en ese momento hablo con esa persona porque estaba muy angustiada, y bueno, le digo que ella puede denunciar esa situación, que ella no está obligada a participar de esos espacios, que puede elegir, y bueno, y después le hicimos un seguimiento. Esa persona no quiso denunciar a esa congregación religiosa, entonces yo no pude ubicar cuál había sido la congregación religiosa, porque son varias que entran,
pero estuvimos trabajando con ese varón trans y garantizando que él pueda seguir expresando su identidad como se autopercibe, digamos. ¿Y cómo es el trabajo de las iglesias con las personas trans? En realidad es esto, con las personas trans en específico, las congregaciones religiosas convocan a actividades, pero es libre de participar o no la persona. Entonces, en realidad, por lo general, las personas trans no son de acudir a los encuentros religiosos por estos temas, estas tensiones que hay entre la identidad de género y las religiones. Perfecto. ¿Y qué trato tiene el Departamento de Género de INR con las iglesias? En realidad casi, no tenemos demasiado trato, el Departamento de Género con las congregaciones religiosas, porque en realidad, claro, ellos tienen habilitaciones, hacen sus actividades y nosotros somos de forma paralela, hacemos actividades. Lo que a veces evidenciamos es que ahí está esa tensión por desde dónde se paran ellos y de dónde nos paramos nosotros, el paradigma, digamos. Y bueno, por ejemplo, por decirles algo, un 8 de marzo, que nosotros trabajamos en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, en promover derechos, en contar un poco lo que ha sido la historia de la mujer. Una actividad religiosa, por ejemplo, fue hacer como un salón de belleza, y trabajaron sobre la belleza, maquillaje, automaquillaje, y en realidad nosotros justo el lineamiento va por otro lado. Entonces a veces tenemos esas tensiones y bueno, tratamos, quieren hacer actividad que no sea un 8 de marzo, por ejemplo, que lo hagan otro día, porque en realidad están en su derecho a hacer actividades y hay mujeres que quieren esa actividad. Entonces tampoco somos nosotros para decir no la hagan, pero bueno, el 8 de marzo es para otra cosa. Entonces estamos, a veces cuando tengo que dialogar con alguna congregación es en esa tensión, digamos, pero bien, igual. ¿Y cuál es la visión de género del INR? Y bueno, el INR tiene un departamento de género y diversidad que está creado desde el 2016. Antes existía una comisión de género en el 2012 y lo que hace el departamento es generar políticas con perspectiva de género y diversidad, tanto en lo que tiene que ver con personas privadas de libertad como funcionariado. En realidad desde el funcionariado tratamos de que mujeres accedan a puestos de decisión, trabajamos con los temas de violencia doméstica, con acoso sexual laboral. Y en lo que tiene que ver con población privada de libertad tenemos una línea de trabajo que son talleres socioeducativos que tienen una pata que es diversidad sexual y género, con personas trans, con personas LGBTI, y otra que tiene que ver con mujeres, un programa que es para mujeres, socioeducativo, para trabajar todo también esto de los estereotipos de género, la violencia de género, y otro que es de masculinidades, que trabajamos con varones privados de libertad para un poco romper esa masculinidad hegemónica y trabajar con otras formas de ser varón, desde el respeto, desde la no violencia. ¿Y cómo se concilia esa visión con la visión de género de las iglesias, ¿no? De las diferentes iglesias? Sí, en realidad la visión de género de las iglesias, yo no puedo asegurar cuál es esa visión. Sí, casos puntuales que me han llegado y lo que te comentaba, que son tensiones que tienen con el lineamiento institucional. Y bueno, nosotros estamos como en la línea de promover derechos, de romper los estereotipos de género, de promover las capacidades de las mujeres, que se puedan desarrollar en trabajos, que no desde la división sexual del trabajo, sino trabajos productivos. Y bueno, cuando entramos en esa tensión, el lineamiento institucional lo tenemos nosotros. A ellas no le podemos negar la actividad, pero sí tratar de enmarcarla y generar espacios que no sean como más de articulación, ¿no? Pero bueno, no podemos saber exactamente qué pasa cuando está una iglesia haciendo una actividad. Nos enteramos por alguna persona que nos comenta, porque en realidad ellos tienen libertad para ejecutar sus actividades. Entonces, por eso la tensión que te mencionaba que a veces ocurre. ¿Y cómo es el día a día de las iglesias dentro de la cárcel? Las iglesias, hay un espacio en todas las cárceles del país para el desarrollo de actividades religiosas. Entonces, bueno, ellos realizan determinados permisos para ingresar y después el funcionariado penitenciario lo que hace es ir a buscar a las personas privadas de libertad y las lleva al espacio. Después lo que sucede ahí, que tiene que ver con la fe, con la espiritualidad o con actividades socioeducativas, el INR no está presente cuando se desarrollan, sino puede haber algún funcionario o funcionaria viendo lo que tiene que ver con seguridad, pero el desarrollo de la actividad está a cargo de la congregación religiosa. ¿Por qué crees que las cárceles de mujeres reciben más cantidad de iglesias respecto a las cárceles de hombres y la proporción de su población, ¿no?, que tienen las cárceles de hombres? Sí, yo considero que las mujeres, en realidad hay bastante evidencia y trabajos a nivel académico
de que, bueno, de que las mujeres rompieron con un estereotipo de género, de buena esposa, buena madre, madre presente. Cuando cometen un delito hay como un